soy Guillermo Valenzuela. Ante todo, me presento, después voy a preguntar un poquito a ustedes también, ¿no? Para tener idea de cómo encarar el tema de ustedes también. Guillermo Valenzuela, yo me dedico fundamentalmente a la clínica, soy psicólogo médico. Estoy en un consultorio particular, ¿sí? Externo, y estoy también trabajando en interconsultas. Para quien no conoce, interconsulta tiene que ver con una disciplina, pero fundamentalmente es ir a ver al paciente al lugar donde está, en domicilio, en internación domiciliaria o en internación clínicamente. Bueno, la presentación es esa. Yo quería saber si hay algún médico acá. Ninguno. Psicólogos. Y estudiantes de acompañantes terapéuticos y operadores. Yo estudiante de psicología. Estudiante de psicología. Bien. Trabajador social. Bien. Bueno, nos vamos a inclinar entonces más hacia los estudiantes y no tanto hacia el psicólogo. Digo porque a veces uno habla de una forma o de otra. Yo, no es una clase esto, es un ateneo, entonces voy a tratar de transmitirles una idea lo más clara posible dentro de lo que yo pueda respecto a este tema. ¿Por qué dentro de herramientas para el manejo de la ansiedad? Bueno, herramientas es porque son palabras bastante mecánicas. Tengan en cuenta que mi formación, mi posgraduación tiene que ver con cognitivismo comportamental. Yo, si bien tengo formación psicoanalítica, soy, digamos, más practicante de cognitivismo comportamental, y el dispositivo donde yo trabajo también se maneja mucho más con las herramientas, ¿sí? De ahí aparecen las palabras diferentes a otro tipo de contexto psicológico que absolutamente son todos válidos, pero en este caso ustedes van a escuchar cierto tipo de terminología diferente a la que usualmente se escucha en otro tipo de dispositivos, ¿sí? Yo les pido, esto no es una conferencia donde nadie puede hablar, y yo les pido que en cuanto yo estoy hablando, y si hay algo que les genera una curiosidad, que no sea casos personales, por supuesto, una curiosidad así técnica o de qué tipo, levanten la mano, pregúntenme, yo paro y hablamos sobre eso cortito y sigo. A veces hasta eso ayuda también a poder llevar mejor, más distendida la charla, ¿sí? Bueno. Entonces, herramientas para el manejo de la ansiedad. Les dije, para herramienta manejo, otra palabra media, ¿no? Manejo, ¿qué es? Bueno, esto es un sentido metafórico, ¿sí? Significa el poder entender el manejo en el sentido de el poder tomar una dirección de las cosas, el poder tener una participación en direccionar algo, el poder acompañar algo hacia algún lugar, o el poder participar en la dirección, ¿sí? Ustedes ya van a ver, a medida que yo vaya hablando, que es muy importante dentro de lo que es el contexto de la ansiedad, para aquel dispositivo que yo les estoy hablando, el concepto de la significación. Acá donde aparece también el sujeto, la subjetividad, y lo cognitivo es la significación, que es una palabra, hablándolo simple, sería ¿qué es lo que para mí es real? Tiene mucho que ver con los conceptos, si bien tienen una distancia, pero yo voy a hacer paralelos medio brutales hoy. Uno de los conceptos que tiene que ver con la realidad psíquica, pero que tiene que ver con fundamentalmente otros conceptos que tienen que ver con un término que se utiliza que se llama creencias, ¿sí? O sea, la persona cree que es real y cómo se maneja en función de ese tipo de cuestiones, ¿sí? O sea, ¿cómo significa la realidad? Ahora, para eso, el recorrido que yo tengo pensado hacer hoy es, primero, entender la ansiedad desde dos lugares. Uno es desde el sentido como homeostasis, que tiene que ver con un equilibrio en relación a lo biológico del cuerpo, ¿sí? Ahora vamos a entender mejor eso. Y otro tiene que ver con el sentido de estado de alerta. Ansiedad como estado de alerta. Ahí el estado de alerta tiene mucho que ver la cuestión cognitiva, tiene mucho que ver la cuestión de cómo la persona conoce su realidad y cómo la significa. ¿Sí? Entonces, en estos dos sentidos se aunan para el trabajo en las herramientas psicoterapéuticas o en lo cotidiano, porque otra intención de la que tengo yo es tratar de hacer un paralelo
entre lo que es el campo clínico, la utilización de herramientas en el campo clínico, y lo que puede ser la utilización de herramientas en un campo de la vida cotidiana respecto a la ansiedad, entendiendo mejor lo que es la ansiedad en la vida cotidiana. Sí, por eso vamos a tratar de entender estas dos partes, lo que es la parte homeostática y la parte como estado o llamado de alerta. Homeostasis es una tendencia a un equilibrio, básicamente, y tiene que ver con una funcionalidad orgánica de nuestro organismo. Para darles un ejemplo simple, si yo estoy sentado en esta silla, ¿sí? Y yo de repente hago esto y no me mareo, parece una cosa totalmente normal. Bueno, ahí operaron un montón de factores que tienen que ver con mi ansiedad. Llamémosle la ansiedad de la abuelita, no la que me causa sufrimiento, sino que es la que me genera esta homeostasis que me permite que mi cerebro haya sido irrigado rápidamente con una diferencia de presión brutal que hubo en el momento que yo me paré de la silla. Todo esto tiene que ver con una cuestión de una sincronización muy rápida que se produce, ¿sí? Por eso aquí ustedes van a ver que van a encontrar como que hay una conjunción entre lo que es biológico y psicológico, ¿sí? Por eso lo cognitivismo comportamental tiene mucho que ver con las neurociencias, ¿sí? O con lo entendido dentro de las neurociencias. Entonces, esta homeostasis, esta tendencia a equilibrio, en esta tendencia a equilibrio está operando la ansiedad, mi ansiedad, ¿sí? De la misma forma que mi ansiedad también me genera, y ya metiéndome más en un estado de alerta, pero me genera la posibilidad de yo, ustedes habrán escuchado muy comúnmente que una persona evitó que la pisara un auto, y todo el mundo dice, ¿cómo esta persona saltó 3 metros? Es imposible que haya hecho. La persona quedó parada, pero así, pero con la cara. Eso también tiene que ver con la ansiedad, que genera una serie de factores inmediatos en el cuerpo que le permitieron a esa persona poder hacer ese salto que prácticamente para su contextura y la evaluación que uno tiene básicamente de esa persona, diríamos que es muy raro que esta persona se realice. Esa ansiedad sería la ansiedad de la clase. Y tiene la ansiedad que es el estado de alerta. Sí, para esto me voy a remitir un poquitito más a una cuestión. Perdona, lo que vos dijiste recién de es la ansiedad auto como, es la del estado de alerta. Es una mezcla entre el estado de alerta y la homeostasis. ¿Es ¿sí? una mezcla? Sí, por eso yo te digo, es como un pasaje el segundo ejemplo. El primer ejemplo básico, el de la silla que yo te di, es bien donde yo no pensé nada, yo me paré. Quizá tuve una intencionalidad de pararme, que ni siquiera la registré cognitivamente, en mi realidad es muy poco lo que sería el registro de ese tipo de pensamiento. Pero existió, ¿sí? Mi cuerpo respondió a una voluntad. Ahora, en el otro sentido, yo recibí un bocinazo o recibí algo que me dijo, uy, ni siquiera pensé me van a pisar. Hasta yo puedo llegar a decir, pensé que me había agarrado el auto, me agarró, bueno. Es como una transición. Ahora existe, yo quería, porque estos estados que yo estoy poniendo como ejemplo no son prácticamente imposibles de separar en estado absoluto, ¿vale? Yo estoy dando ejemplos como para poder dar un entendimiento de la cosa, ¿sí? Pero en realidad en todo esto no hay una separación, hay un continuo. Lo que pasa es que, bueno, quiero mostrarles cómo la ansiedad tiene mucho que ver con la parte biológica, pero tiene muchísimo que ver con la parte cognitiva, o la parte donde el hombre significa una situación determinada en determinado momento. Y eso puede producir que la ansiedad sea algo beneficioso o algo que genera un sufrimiento, ya sea psíquico o físico, como en el caso de los trastornos de ansiedad. Que ya lo vamos a ver. Volviendo, entonces la otra es la ansiedad como estado de alerta, ¿sí? El estado de alerta, voy a dar un ejemplo así muy primitivo. Imagínense el hombre en las cavernas, en una cueva, afuera hay un oso, yo estoy acá adentro. El oso me quiere comer allá afuera, yo estoy acá adentro, necesito salir a cazar para comer. Entonces me pongo nervioso y digo, yo o salgo y lucho o huyo, pero no tengo mucha huida. Entonces tengo que tomar una cuestión, digo cuestión primitiva porque va directamente a una cuestión bien comportamental que suena como a conductual, pero que tiene que ver con un rescate de algo biológico a nivel primitivo y que tiene mucho que ver con lo hipotalámico en el sentido nuestro neurológico, que es aquello primitivo que todavía tenemos muy vulgarmente hablando como reptiles ahí atrás.
Entonces, esa parte es el ejemplo que yo estoy dando aquí como un ejemplo. Esta persona, ¿qué hace? Se pone ansiosa, y la ansiedad que le genera se agita, porque tiene que salir a pelear con el oso, ¿no? Y además que se agita, en el corazón empieza a latir más rápido. ¿Y para qué late más rápido? Porque necesita que sus músculos estén bien irrigados para poder saltar, correr o matar al oso. Y además empieza a transpirar, se le cierran los poros. ¿Para qué se le cierran los poros? Porque si lo llenan, pierde menos sangre. ¿Sí? Bueno, hay una serie de comportamientos orgánicos que pasan inmediatamente de que se pone en funcionamiento esta ansiedad como estado de alerta. ¿Sí? Algo va a pasar, el oso me va a comer o yo lo voy a matar. Todo o nada es. Entonces salgo y a la lucha. Pero antes de salir, la ansiedad me prepara. Siento falta de aire, me late el corazón, tengo taquicardia, ¿sí? Lo que hoy me mandaría a la guardia porque pienso que tengo un infarto. Este hombre lo toma como una ventaja porque va a matar al oso. Cuanto más le late el corazón, más fuerza va a tener, qué sé yo. Una cosa que no sé si pasan por la cabeza de este tipo, pero... entonces, eso sería una ansiedad como estado de alerta que produce directamente cuestiones orgánicas. ¿Sí? En una palabra, la ansiedad no se puede separar de los resultados en el cuerpo. Por eso se dice, entre comillas, que la ansiedad es una de las cuestiones psicológicas que se puede medir en el cuerpo. De alguna manera, algunos hablan sobre ello. ¿Sí? No tienen por qué estar muy de acuerdo con esto, pero bueno, es una forma de entender el estado de alerta. Ahora bien, entendido estas cuestiones, esta cuestión básica de lo que es el estado de ansiedad, vamos a presentar un poquitito más en forma clínica, ¿sí? La cuestión de lo que puede ser la ansiedad como sufrimiento, porque yo dije al principio que me gustaría relacionar la ansiedad en lo que es la vida cotidiana y la ansiedad en lo que es un sufrimiento psíquico-físico. Para pensar una ansiedad como sufrimiento tenemos que hablar de patología. La raíz de la palabra pato significa sufrimiento, tiene que ver con el sufrimiento, la ansiedad generando sufrimiento. Entonces, físico-psíquico. Para eso yo voy a tomar un manual diagnóstico estadístico, ¿sí? Que es el DSM-4. Yo uso el DSM-4 desde ya, desde adelante, para que sepan que existe el DSM-4-TR, que es la revisión de este, y ahora ya está saliendo el DSM-5. Bueno, el manual diagnóstico estadístico es simplemente un lugar donde se trata de diferenciar lo que no es y lo que es en relación a un sufrimiento. Y se le pone un nombre, y en función de eso, si existe o no una investigación atrás, aparte de todo lo que significa, todo esto son dos de estos. El laboratorio, los laboratorios, ¿no? Que todos sabemos que existe una vinculación directa de todo esto con la cuestión psicofarmacológica. Existen también investigaciones psicológicas que toman este tipo de diferenciación diagnóstica y tratan de encontrar un camino clínico para cada una de ellas, por lo menos para algunas que son las que generan más sufrimiento o las que generan más interés en la investigación. Yo para eso me voy a ir a una parte de esto que significa, aunque es una parte específica, que son los trastornos de ansiedad. Lógicamente estamos hablando de ansiedad, y me voy a remitir, y además quiero que sepan que dentro del trastorno de ansiedad es un... Dentro del trastorno de ansiedad hay una entidad, por decirlo de alguna manera, que aparece en casi todos los trastornos de ansiedad, que se llama crisis de angustia o panic attack. Muy vulgarmente ataque de pánico, ¿no? En realidad no es un diagnóstico, sino es un conjunto de condiciones que se toma apartado en este manual y se dice, bueno, nosotros lo vamos a apartar y no lo vamos a codificar. Vamos a decir, todo esto se va a nombrar dentro de otros diagnósticos porque está la presencia de esto dentro de otros diagnósticos de ansiedad. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer uso de esto y después lo vamos a discutir. No nos peguemos mucho a las palabras que utilizan ellos porque son demasiado técnicas, se confunden, pero bueno. La crisis de angustia se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo, pavor o temor, acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. Durante esta crisis también aparecen síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión, malestar torácico,
sensación de aclaramiento o asfixia, miedo, y miedo a volverse loco o a perder el control. ¿Sí? En esto que yo leí hay varias cosas que suenan a orgánico y otras que suenan a cognitivos, o sea, a cómo la persona significa determinada cuestión en su vida. ¿Sí? Cuando estoy hablando de miedo, no estoy hablando de una cuestión que yo pueda de alguna manera pasar al cuerpo, sino sí, la puedo hacer una cuestión donde digo el miedo está compuesto por esto, bueno, pero me estoy refiriendo a que hay muchísima cuestión subjetiva y muchísima cuestión que aquí yo lo llamo más cognitivo, ¿sí? Es cómo la persona conoce eso. Porque, ojo que este término cognitivo tiene que ver mucho con la base piagetiana del constructivismo, o sea, donde el conocimiento se construye. ¿Sí? Entonces la persona construye su realidad. Lo que conoce lo construye todo el tiempo. Por supuesto en función de lo que ya conoce, ¿no? Esa es otra historia, que es el propio conocimiento como obstáculo, ¿no? Eso es otra. Entonces, eso sería la crisis de angustia. Esa crisis de angustia aparece en todos estos que yo voy a nombrar. ¿Sí? Otra entidad que no importa ahora, pero para que ustedes sepan, que también se cataloga afuera de los trastornos de ansiedad, es la agorafobia, que es un término poco feliz porque todo el mundo, claro, agorafobia significa fobia a los lugares abiertos, pero en realidad no se remite a eso, se remite a determinado tipo de evitación en determinados lugares donde podrían repetirse determinado tipo de crisis de síntomas, o donde la persona siente que podría no tener salida. Así que suena más a un claustro que a una agora. Sí, agora, estamos hablando de un lugar abierto, ¿no? Pero es así, acá lo puse. Por eso se dice que es un término un poco feliz, pero bueno. Simplemente, la agorafobia también se trabaja como una entidad aparte, porque aparece también en otros, y es nombrada dentro de otros diagnósticos que son llamados trastornos. La crisis de angustia no es un trastorno, ¿sí? Existe el trastorno de angustia, pero la crisis de angustia es lo que yo les nombré ahora, que es una suma de emociones, sensaciones y cuestiones que se presentan en determinado momento de la persona. Bueno, la crisis de angustia, para resumir, se presenta hasta ahora, ¿se entiende bien? ¿Sigo? ¿Claro? ¿Puedo? Entonces les decía, la crisis de angustia se presenta en todos estos que yo voy a leer acá. Los voy a nombrar para que ustedes les vaya sonando alguno, qué sé yo. Algunos están de moda por obras de teatro. Entonces, el trastorno de angustia sin agorafobia es uno. Después el trastorno de angustia sin historia de trastorno, a la agorafobia sin historia de trastorno de angustia. Medio raro eso, pero bueno, yo nunca lo vi. La fobia específica. ¿Sí? Todo el mundo más o menos se imaginará. La fobia específica es un temor muy intenso a un objeto o a una situación determinada. La fobia social tiene que ver con el temor a exponerse a cuestiones sociales, a presentaciones o a relaciones en relación a la cuestión social. Después está el trastorno obsesivo compulsivo, que está compuesto por obsesiones y por compulsiones, que son en realidad como rituales que están en función de poder aplacar justamente la angustia que genera las obsesiones. Después, el trastorno por estrés postraumático, que está muy en auge con respecto al tema laboral, ¿no? Muchas personas que sufren estrés postraumático y no pueden seguir trabajando. Bueno, tiene que ver con situaciones traumáticas que generan determinado tipo de, justamente, síntomas de ansiedad que limitan a la persona a tener una vida normal y que tienen un deterioro psicológico significativo. Esos son términos que usan acá. Entonces, en ese sentido, el estrés postraumático tiene mucho que ver, no lo vamos a hablar hoy acá, pero tiene mucho que ver con determinadas pautas temporales. El estrés postraumático tiene que determinar en función de que la vuelta, la fijación de tal situación que vuelve con la misma emoción y con la misma intensidad de síntomas cada vez que hay algún tipo de relación con aquella situación traumática, se tiene que producir después de determinada cantidad de tiempo, en general son 6 meses, para poder determinar que es un estrés postraumático. ¿No? Bueno. Yo les vuelvo a repetir que estoy hablando de todo esto porque me interesa ubicar la crisis de angustia como un conjunto de cosas, como un conjunto de síntomas que le pasa a la persona que sufre ansiedad,
y que aparecen en todos estos en forma parcial o total, en todos estos otros que son sí trastornos de ansiedad. ¿Sí? Otros trastornos de ansiedad que todavía me quedan, el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, básicamente en 2 palabras es la preocupación por la preocupación. Sería lo que define de alguna manera el TAC, que sería el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica, bueno, eso es interesante porque uno de los casos clínicos que yo voy a comentar, no voy a hacer una presentación formal de los casos clínicos, voy a hacer un comentario como para poder intercambiar ideas de las herramientas. Uno de ellos, traje 2 ahí, así, uno de ellos es en relación a trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica. ¿Sí? Como una enfermedad médica puede causar este tipo de conjunto que sería una crisis de angustia. Lo más común de encontrar como cuestión médica que genera esto son las cuestiones endócrinas, ¿sí? Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Esto son enfermedades médicas que suelen casi siempre traer, ¿sí?, crisis de angustia. También, por ejemplo, acá no está la angustia por separación. Pero eso es porque están los trastornos que tienen que ver con los niños y los adolescentes en el manual. Pero también eso ocupa a la ansiedad. O sea, aparecen síntomas de ansiedad en la angustia por separación. Es otro trastorno catalogado en otro lado. O sea, yo estoy específicamente... Sí, está bien tu pregunta. Mi respuesta sería, a veces, cuando vos tenés que trabajar con determinadas cuestiones, y más que nada cuando estás trabajando con seguros médicos o con cuestiones que se trabajan mucho con medicina, es mucho más propicio o mucho mejor poner que estás con un trastorno adaptativo. ¿Sí? ¿Frente a qué? Frente a un estrés que es la enfermedad. Frente a un estímulo interesante que tiene que ver con determinada enfermedad. Ahora, hay otros que tienen que ver con lo neurológico, con lo endocrino, que están directamente relacionados. ¿Sí? Un trastorno de humor relacionado, trastorno, por llamarlo así, con síntomas depresivos, relacionado con algún accidente neurológico, es muy difícil no vincularlo a la enfermedad médica. Al revés, es decir, bueno, ¿cómo me comprobás que esto no es? O que una persona que tiene una operación, una intervención cardíaca a corazón abierto, después no tiene un cuadro, eso es un cuadro directamente relacionado con la enfermedad médica. Que uno podría decir, no, pero es el estrés, bueno. Yo estoy de acuerdo con vos, esto también, imagínate, para discutir con esto tenemos siglos, ¿no? Y acá donde se generan, ¿por qué los voy a nombrar? Porque hay 4 que en general pasan o que nos abarcan a nosotros en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que me interesa? Poder relacionar todo esto que es clínico, para primero también poder comentar los casos clínicos y después también como para poder bajar esto a la tierra y decir, pero es que nosotros no tenemos ansiedad patológica, o sea, no estamos sufriendo de ansiedad, y muchas veces sí. ¿Y cómo lo podemos detectar? Y bueno, estos son síntomas de ansiedad que voy a respetar las palabras que el manual usa. Cuando de lo que yo voy a leer, que son 13 síntomas que caracterizan específicamente a la crisis de angustia, como entidad que aparecen otros trastornos de ansiedad, pero crisis de angustia aparece por todos lados. Esos 13 síntomas de crisis de angustia, cuando no aparecen por lo menos 4 de esos, no se considera que es una crisis de angustia, ¿sí? Ellos le llaman crisis somática limitada. Muy elegante, pero bueno. Entonces les voy a dar una noción así de lo que yo ya dije, pero bueno, acá está catalogado. Es decir, aparición temporal y aislada de miedo o malestar intenso, acompañada de 4 o más de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y que alcanzan su máxima potencia, por así decirlo, en 10 minutos. Esto es una característica de la crisis de angustia, el ataque de pánico. ¿Sí? Es muy raro que un ataque de pánico dure más de 15 minutos. Esto es un dato así como para que ustedes lo tengan en cuenta, pero es de libro, pero es así. Si no, ya tenemos que hablar trabajar de otra manera la cosa. Pero bueno, ¿les está interesando esto de que nos metamos tanto en este tema así? ¿A todos? ¿A los estudiantes también? Entonces, en esos 10 minutos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa esto? Palpitaciones, sacudidas o elevación de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Sudoración, 2, 3. Temblores o sacudidas,
4. Sensación de ahogo o falta de aliento. 5. Sensación de atragantarse. No puedo tragar, no puedo deglutir, me ahogo. Opresión o malestar torácico. La famosa angustia en el pecho de la señora. Una angustia en el pecho. Náuseas o malestar abdominal. El nene de ir a la escuela se hace caca encima a la mañana antes de ir. Es un síntoma de ansiedad. Sea o no por separación, eso es otra historia. Estamos hablando de los síntomas de ansiedad. Yo les doy así un recorrido así muy... inestabilidad, mareos o desmayos. ¿Puede haber desmayos como síntoma de ansiedad? Puede. Son casos puntuales que por supuesto hay que descartar una serie de otras cuestiones, pero puede haber desmayos. El noveno, que son mucho más difíciles de encontrar y de diagnosticar. Desrealización, que sería la sensación de irrealidad de las cosas. Las cosas que están pasando acá no son reales, como que me estoy volviendo loco de alguna manera, ¿no? Y otra es la despersonalización. Yo estoy afuera de mi cuerpo, estoy como afuera, viendo las cosas como si fuese una experiencia extracorpórea, lo que me está pasando, y yo veo eso. El 10, miedo a perder el control o volverme loco directamente. No tengo cómo registrar esa locura, pero yo siento como que me estoy volviendo loco. 11, miedo a morirme, básicamente. Y después el 12 es parestesia, que sería sensación de entumecimiento o hormigueo, el famoso hormigueo, se me duermen los brazos, las manos. Y escalofríos o sofocación. Bueno, todo eso tiene que ver con, clínicamente hablando, síntomas de ansiedad. Todo ese paquetito de cosas. Dijimos entonces que según lo que dicen estos señores, si aparecen en estas cuestiones de tiempo y de minutos y demás, si aparecen 4 o más, ellos los consideran una crisis de angustia. Si no, es como un conjunto de síntomas de ansiedad. Que ese conjunto de síntomas de ansiedad son los que para, no sé, los que ustedes opinan, pero aparecen frecuentemente en nuestra vida cotidiana frente a determinadas situaciones que nosotros significamos de determinada manera. Hablando más vulgarmente, frente a determinadas situaciones que nos estresan, aparecen, yo marqué los 4 que yo considero que aparecen siempre, que son las palpitaciones, la sudoración, aquí no le transpiran las manos, los pies, frente a alguna situación lo que se llama una situación de examen, ¿no? Después, sensación de ahogo o falta de aliento. Hay muchas personas que dicen, no me falta el aire acá, ¿no? Ya que salgo un poquito porque estoy... Y opresión o malestar torácico, que es lo que yo decía de la señora se quedó cocinando en el pecho, una angustia, ¿sabe qué le pasa? Entonces, esto aparece en la vida cotidiana, aparece. ¿Por qué lo nombro así ahora? Porque muchas de las herramientas que yo ahora, en función de los casos clínicos de los cuales vamos a hablar, que voy a comentar, si bien aparecen en casos clínicos, las herramientas que se usan en casos clínicos pueden también usarse para el sufrimiento de la ansiedad de la vida cotidiana. A esto me refiero yo. Fundamentalmente hay 2 herramientas básicas, que son los ejercicios de relajación y visualización y la utilización de la psicoeducación a través de la asociación y disociación en situaciones. Estos términos que yo acabé de usar son medio... ¿no? Me mataste con el segundo. Porque son términos, claro, los primeros son bastante de lo que es el cognitivismo comportamental. Y los otros 2 son tomados de también una corriente neurocognitiva, pero que tiene más que ver con un modelo comunicacional que se llama programación neurolingüística. No nombran por ahí, 554 libros, hay programación neurolingüística para vendedores, hay programación neurolingüística para médicos. En realidad la programación neurolingüística es un modelo comunicacional, ¿sí? Que fue estudiado, organizado como tal por Bandler y Binder, que son los americanos, que después se pelearon entre ellos. Pero que tomaron básicamente a un hipnólogo muy famoso que se llamó Milton Erickson, una persona que trabajaba sobre el dolor con hipnosis en vigilia. ¿Sí? O sea, esta palabra hipnosis suena mucho a Toussaint, esas historias, pero en realidad estamos hablando de algo propio, psicológico, ¿no? Que tiene que ver
Hipnosis tiene que ver con su gestión, y su gestión tiene que ver con la capacidad de poder, la capacidad de la pérdida del poder, o sea, perder el poder de crítica por algún instante. Imagínense lo siguiente: si yo tengo una creencia muy radical sobre algo, y eso determina o significa todas las situaciones de mi vida, yo voy a vivir de una determinada manera. Ahora, si yo puedo poner en tela de juicio esa creencia, yo voy a tener muchísimas más alternativas, muchísimas más selecciones para poder significar otras situaciones. En la ansiedad se produce esto, de que determinado tipo de cosas que yo creo, que empiezan a significar como si fuese un efecto en cadena, y llevan a lo que se llama una retroalimentación. Voy a dar un ejemplo de la retroalimentación, no voy a hacer esto. De vida cotidiana. Una persona, ¿cómo le empieza a un tipo una crisis de angustia? De repente, 35 años, va al gimnasio, se pone a tratar arriba de la cinta, se pone a hablar con el que está al lado, empieza a sentir palpitaciones. Cualquiera de la cinta. 35, 40 años, una cinta, acelera la cinta, más palpitaciones. ¿Sí? Se pueden hablar, los dos están que, sí, porque yo te vi, se quieren contar algo, pero ninguno de los dos puede hablar, porque están los dos sofocados, para uno el otro. Uno de ellos no le da bolilla a sus síntomas, solo significa como algo normal, y siempre tengo que largar el pucho porque así no puedo seguir. Y el otro dice, no me está pasando mal. Empiezo mi corazón a latir para que mis músculos estén bien irrigados, empiezo a sudar, y el tipo llama a emergencia porque está agarrando. Yo me estoy infartando, el gimnasio dice que llama a ambulancia. Va a parar a la guardia. Lo han escuchado muchas historias donde el médico me mete un robotril abajo sublingual, lo que sea, otra cosa. Bueno, una benzodiazepina, este no tiene nada, cuénteme qué le pasó, si tiene tiempo el médico está aburrido, si no, salí por esa puerta, está todo bien, vos no tenés nada, yo te dice, si tú no tenés nada, da a tu casa. No, pero a mí me tienen que hacer una tomografía, no puede ser, no. Está todo bien, quédate tranquilo, sentate un rato. Bueno, estás pensando, va a pasar. No, esta persona que estaba en el gimnasio tampoco estaba pensando que le iba a pasar algo. Él significó algo de determinada manera y por alguna razón muy psicológica se la creyó de verdad. O sea, no hay ninguna duda de que a mí me está pasando algo. No existe alternativa. Ahí es donde yo digo, y yo di toda esta vuelta para volver al concepto de la pérdida de la capacidad de poder de crítica. Si yo puedo de alguna manera volver a cuestionar estas creencias mías, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que yo voy a nombrar, como ya empecé a nombrar las cosas, voy a hacer al revés. Estoy hablando de las herramientas y después voy a hablar un poquito de cómo se aplicaron en el caso clínico. Una de las herramientas cognitivo-comportamentales que se aplica, más que nada cognitiva que se aplica en estos casos específicos de crisis de angustia, se llama cuestionario socrático. Con preguntas muy simples, pero a la vez difíciles de contestar, se pone a prueba la creencia que la persona está sosteniendo sin darse cuenta que ella la sostiene. Para eso, básicamente, yo estoy nombrándolo muy por arriba, esto pero para que sepa que existe esta herramienta, que es una herramienta que tiene más que ver con una orientación cognitiva, ¿sí? En el sentido de cómo la persona significa, cómo la persona conoce, cómo arma su realidad, y cómo las creencias están influenciando en lo que ese dispositivo se hace llamar pensamientos automáticos, que son justamente pensamientos que aparecen inmediatamente o en conjunción, no importa si la gallina o el huevo, en el momento en que aparece o que está sucediendo esta consolidación de creer que me está pasando algo grave, que me estoy muriendo, ¿sí? Por ejemplo, me estoy muriendo es un pensamiento automático. Pensamientos automáticos son imágenes, son como telegramas que llegan, son afirmaciones, y si se presentan como preguntas es engañoso. En realidad, lo que hay que considerar como pensamiento automático es la respuesta a esa pregunta. ¿Será que me está pasando algo? El pensamiento automático es: me está pasando algo. O me estoy infartando. Estos son ejemplos, Entonces, lo que se hace se pone de alguna manera en jaque, entre comillas, esos pensamientos automáticos con determinado tipo de cuestionario, y se hace como una discriminación entre la situación específica, porque lo que se trabaja siempre es que los pensamientos automáticos se tienen que trabajar en función de situaciones específicas, no de situaciones generales. Tal día, tal hora, en tal situación, tal emoción, tal pensamiento automático, tal comportamiento de mi parte.
Este campo es muy crítico, toma herramientas de muchísimas líneas, por ejemplo, el cambio de roles les puede significar también a ustedes herramientas que vienen de otro tipo de líneas, ¿no? Terapia de grupo, Gestalt, sistémica, bueno, todo eso el cognitivismo comportamental lo toma, ese CLEC. La herramienta más que tiene que ver con lo somático, cognitivo en conjunción son los ejercicios de relajación y visualización, donde se trabaja bastante con estas herramientas en campo perceptual de la persona, en un estado de relajación. ¿Sí? Esto viene, 2 minutos más y después voy al caso. Esto viene en referencia a algo muy antiguo. Estoy hablando de los años 50, donde Wolpe, estoy hablando de la época de los conductistas, ¿no? Pero no es que sea derivado de esto, es justamente una cosa diferente. Yo voy a nombrar esto antiguo para poder diferenciar. Lo que se llamaba la desensibilización sistemática, que es, se consideraba, bueno, si yo expongo, supongamos una persona que tiene miedo a algo, si yo expongo a esa persona sistemáticamente, voy a generar que la exposición, yo tengo miedo a una araña, me pongo la araña ahí a la persona y la acerco, y la acerco. Supuestamente bien conductual, ¿no? El tema es que para mí va a terminar siendo habitual la araña y voy a poder acercarme a la araña, porque ya estoy tan quemado que me agarra miedo al lado de la araña, hablándolo fácil, que eso sería una cuestión fácil de aplicar, aparentemente, pero difícil de planificar para determinado tipo. Una cosa es una fobia y otra cosa es frente a una crisis de angustia que, como ella bien dijo, por momentos se presenta de forma inesperada. ¿Cómo voy a hacer yo una exposición? ¿Cómo la planifico? ¿Cómo hago? Entonces, pero antiguamente era exposición directamente y se tomaba de Jacobson una cuestión que era una relajación progresiva, ¿sí? Que era exponer a la persona a una tensión-relajación. Ahí donde se había descubierto que cuando la persona relajaba el músculo después de la tensión, el nivel de relajación era mucho más alto que lo que tenía antes de haberlo tensionado. Si bien genera una alternativa de significación diferente, lo que son las visualizaciones en relajación, porque dan lugar a poder hacer proyecciones absolutamente creíbles como alternativas sobre las creencias que existen como absolutas en la persona. Y eso tiene que ver con el entrenamiento y el autoentrenamiento de entrenar esa capacidad de poder de crítica o no. Eso se hace con ejercicios de relajación, simples y lucidos, primero, y después la persona lo va aprendiendo y lo va aplicando sola, que le dan además un estado y una sensación beneficiosa, entonces es como embalatorio, a la persona le gusta hacerlo, y además de esto se empiezan a aplicar cuestiones de visualización que tienen que ver con este modelo comunicacional, donde se juegan proyecciones de asociación y de disociación. 34 años, es una mujer que tuvo una meningoencefalitis, o sea, la llevan a internación, infección, tratar con antibióticos, pérdida de conocimiento, terapia intensiva, hablando regularmente como un tipo de meningitis, una gran inflamación que le genera posteriormente, cuando ya vuelve a su casa, un deterioro cognitivo bastante considerable, en el sentido de, ¿tenés hermanos? Creo que tengo. ¿Vos vivís acá con tu mamá? Y debo de vivir con mi mamá. Sí, hay esa habitación, creo que es mía, ¿no? Estoy hablando, no sé cómo para que ustedes lo teatralice un poco, pero a ver si hay. Entonces, la enfermedad médica en este caso es la meningoencefalitis, ¿sí? Bueno, ¿qué se aplicó? En este sentido específico de la ansiedad se aplicaron estos ejercicios que yo les dije. Se hizo lo que se llama un descubrimiento guiado, que es como empezar a cuestionar las creencias parciales que la persona va creando en función de sus propios síntomas. Se empezó a hacer un rastreo temporal de cuándo se dieron los primeros síntomas. Se empezaron a entrenar a la persona con psicoeducación en relación a su participación subjetiva de significación de cada situación y cada síntoma, y cómo eso detonaba en una retroalimentación sintomática. La persona fue comprobando que esto es real,
Y con los ejercicios de relajación, que después lograba autoinducírselos, mismo que no tenía memoria, era muy curioso porque había pedazos de los ejercicios que ella lograba acordarse, porque ella además tenía un deterioro cognitivo que la llevaba a no poder tener registro. Ustedes saben que la memoria tiene mucho que ver con el registro. Lo que en general se registra en el Alzheimer es esto, donde la persona no va perdiendo la memoria, va perdiendo la capacidad de registrar lo que pasa. Se aplicaron estos ejercicios de relajación, que se la entrenó para que se lo autoinduzca, ella lo empezó a practicar y después, en función del beneficio que le causaban estas relajaciones, se empezaron a hacer asociaciones y disociaciones respecto a las situaciones del síntoma y la significación. Así como se trabajó, y en 2 meses aproximadamente, 2 meses y medio, se dieron estos síntomas. Cada caso es un caso, ¿sí? Si nosotros nos vamos a una cuestión estadística y técnica, teóricamente tendríamos 24 sesiones para trabajar. Les digo con esto, es muy ecléctico el campo de trabajo sobre los síntomas de ansiedad. Pero estos que yo les nombré hoy son básicos porque también son aplicables a los síntomas de ansiedad de la vida cotidiana. Fundamentalmente la parte de relajación. Si no, escuchen a una tía que le dice, no, vos relajate, que está todo bien. En un punto veo como que hay preguntas que se hacen de esta técnica, de esta forma de ver la patología, ¿no? Que a mí me suena como que en el psicoanálisis hay una respuesta. ¿De dónde viene esto? No sabemos, si hubo la gallina. De alguna manera el psicoanálisis como que va justamente a buscar esa respuesta. Que no se opone, sino que complementa, digo, ¿no? O sea, como que se puede ver desde los dos lugares y los dos funcionan. Y claro, funcionan bien, ¿no? Por eso cuando yo en un momento dije, bueno, esto no quita de que existan temáticas. A ver, Cecil, después de esto, lo mejor que puede hacer es ir a un consultorio externo y hacer un par de eventos de terapia. Claro, justamente. Esa es mi opinión. Es la alternativa. No importa la técnica que se use en la terapia. Como decías. Yo por eso dije, yo esto lo tomo como una referencia. El DSM-4 es una referencia porque, bueno, cuando uno habla de algo tenés que decir, bueno, mira, acá hay un libro que dice esto, fulano dijo tal cosa, mengano, acá atrás hay una historia. ¿De dónde se saca hoy por hoy determinado tipo de contexto de trabajo y de dónde se saca de dónde se considera ese tipo de ansiedad? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de esto, de sentir aquello. Pero está bueno esa información, ¿no? ¿Dónde estoy enfermo o no? Yo no tengo una respuesta. Yo no puedo contestar eso. Porque yo no estoy de acuerdo con eso. En forma absoluta. Ahora, si yo estuviese de acuerdo con eso, yo te diría, bueno, vos tenés que cumplir por lo menos 4 de los 13 síntomas por lo menos 2 veces en menos de 60 días. Sería la respuesta. Claro, entonces estamos todos en si mal no recuerdo. Clínica es caso por caso, la palabra lo dice. Entonces, ¿qué? Ahora, bueno, todo esto es una tecnología que hay que deglutirla y digerirla y hacer de ella lo que uno necesita. No sé, es mi opinión. Gracias. Bueno. Gracias.